Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ahora vamos a hablar de la emisora de radio más antigua de este país, la más antigua, la más longeva, la Decana, que va a cumplir 100 años próximamente y que es Radio España. Radio España va a cumplir 100 años. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono, en Madrid, a Jorge Álvarez, que es su director. Jorge, buenos días. Pues muy buenos días, Miguel Ángel, y un saludo a toda la audiencia canaria. Bueno, cuéntanos, eres director de Radio España. Pues sí, director de Radio España en este siglo XXI. Efectivamente, Radio España cumple en noviembre de 2024 100 años. Va a ser la primera emisora española en cumplir 100 años. Ya. Así que es todo un orgullo. Yo que precisamente entré a trabajar en Radio España pues a mediados de los años 90, pues justamente cuando ahora vamos a cumplir el centenario, pues la verdad es que es todo un orgullo, un privilegio, porque yo me acuerdo cuando se celebraba el 75 aniversario de Radio España en el año 1999, y quién me iba a decir a mí que yo ahora iba a ser el impulsor de celebrar este centenario de la histórica Radio España. Bueno, hay que decir que es la radio más antigua del país, ¿no? Efectivamente, como te había dicho, va a ser la primera en cumplir sus 100 años. A partir de 2024, pues ya empezarán el resto de emisoras más antiguas a conmemorar su centenario, ¿no? Por ejemplo, una muy significativa va a ser Radio Madrid de la cadena SER, que en junio del año que viene, pues conmemorará ese centenario. Pero la primera emisora en cumplirlo en este 2024 va a ser Radio España, el 10 de noviembre, y 4 días después va a serlo Radio Barcelona. Ajá, Por tanto, la Decana es Radio España por cuanto fue inaugurado oficialmente mucho antes que el resto de emisoras. O sea, que es la más antigua Radio España. ¿Cómo se formó Radio España? ¿Cómo nació, Jorge? Pues mira, Radio España precisamente nació a raíz de la publicación de la Real Orden de 14 de junio de 1924, que daba luz verde esa ley a las primeras concesiones de radiodifusión en España. Es decir, se pasaba de una etapa de radio experimental, ¿no?, por parte de aficionados que construían sus aparatos transmisores y receptores, a ya lo que es el concepto de empresa radiofónica, como podía ser un periódico, un medio de comunicación. Y entonces, pues, efectivamente se publicó esa Real Orden en la que se hacía una convocatoria en la que particulares y entidades jurídicas podían presentar sus proyectos para poder obtener una licencia. Que en aquellos tiempos... Eso se publicó, la Real Orden, en la antigua Gaceta de Madrid, lo que es hoy el Boletín Oficial del Estado, se publicó el 15 de junio de 1924. Estamos hablando, en aquellos tiempos no existía la frecuencia modulada, era No. onda media. Sí, realmente era onda media, lo que todavía algunas emisoras evidentemente siguen emitiendo en onda media, pero sí, era onda media. ¿Quiénes fueron esos propulsores de Radio España? Pues mira, una figura muy desconocida que precisamente yo estoy intentando recuperar en el libro que estoy escribiendo sobre la historia de Radio España es Ernesto Henswind. Era un español, un residente en Madrid, pero de origen franco-suizo, y que había invertido en una empresa que se llamaba Radiotelefonía Española, con sede en la calle Alcalá 69,
lo que es hoy la Cámara de Comercio de Madrid, el lugar donde tiene la sede. Y ahí se instaló esa empresa por Ernesto Henswind, fabricante y distribuidora de aparatos receptores de radio, y que se asoció con una empresa madrileña que era la compañía ibérica de telecomunicaciones, que estaba dirigida técnicamente por un gran ingeniero que era Antonio Castilla, y un empresario vizcaíno llamado Rufino del Orbe, entre otros. Y de esa alianza entre esas dos empresas, pues surgió una emisora de radio que realmente era una emisora experimental, porque se trataba de emitir en idioma español para facilitar la venta de aparatos de radio por parte de las dos entidades que te he comentado, Radio Telefonía Española y la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones. Y esa emisora se llamó precisamente Radio Ibérica. Uh-huh. Y era la emisora que funcionaba sin licencia, evidentemente, pero que su director general era Ernesto Henswind, que justamente fue luego, a los pocos meses, el promotor de Radio España, ya emisora con licencia. De todas maneras, estamos hablando en 1924, pocos receptores de radio había en España. Claro, por eso era estas dos empresas, una, ya te digo, de origen franco-suizo, que realmente traía receptores pues franceses, fundamentalmente, y la otra empresa que era la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones, que fabricaba los receptores de la marca Ibérica. Y era el objetivo, pues vender receptores, porque ya en Estados Unidos y Gran Bretaña pues ya había explotado la fiebre de la radiomanía, como se llamaba, lo que viene a ser pues como cuando surgió Internet, es decir, que la gente evidentemente conociendo que había Internet pues empezaron a adquirir ordenadores y conexiones, pues fue un fenómeno similar, ¿no? De todas maneras, los receptores o los aparatos de radio, para que nos entendamos todos, eran como televisores de grandes. No, en aquella época todavía no, eran lo que se llamaba receptores de galena, y bueno, ya empezaban a fabricarse de lámparas, lo que se llamaba receptores de lámparas, pero que era ya de lujo, sí. Lámparas con la válvula del Lee de Forest, Audion, la lámpara famosa Audion que patentó Lee de Forest, el norteamericano, y entonces empezaban ya, sí, a fabricarse esos receptores, pero que eran para gente con cierto poder adquisitivo. Era un lujo tener una radio, ¿no, Jorge, en aquella época? Sí, eran radios. Vamos a ver, las radios ya como las antiguas, que más o menos ya empezaron ya a fabricarse de madera, las que se llamaban de capilla, con forma así, ¿no?, casi triangular o ovalada, esa ya fue la explosión en los años 30, Ya el fenómeno de la radio, en la que ya la gente tenía sus aparatos grandes de madera en el salón, lo que viene a ser ahora lo que tiene todo el mundo en el salón, que es el televisor, pues la gente tenía en los años ya 30, Pero, ojo, no tanto en España como en el resto de Europa, lógicamente, porque luego aquí llegó la guerra, la guerra civil, y nos retrasó en todo esto pues 20 años. Yeah. Entonces, las grandes estas radios a las que tú te refieres, de válvulas, de lámparas, esas ya pues de los años 30 y 40, ¿no? Pero en aquella época de los años 20, la mayoría de la gente escuchaba la radio de galena, que era de autofabricación, pequeñitas radios de receptores con el mineral galena, por eso se llamaba de galena, en la que había que ponerse unos auriculares para escucharlo, porque la señal era muy débil. No tenía amplificación, no tenía altavoz, para que nos hagamos una idea, hasta que no surgen las radios ya grandes, de capilla, con altavoz incorporado. Jorge, en la cobertura de Radio España, ¿cuál era en 1924?
Pues date cuenta que las licencias eran a nivel local, Ajá. se concedían precisamente a nivel local y bueno, cuando se inauguró Radio España eran 3 kilovatios de potencia en lo que era el generador, 3 kilovatios. Ya. O sea que daba para Madrid, nada más. Sí, claro, hombre, con la ventaja que en aquella época estaba el éter, el espectro Estaba limpio. radioeléctrico muy limpio. Estaba limpio, claro. Ahora, interferencia. No es el caso ahora, no es el caso. Entonces, con muy poca potencia había buena cobertura. Y aparte otra cosa, no se permitía emitir al mismo tiempo en una misma ciudad 2 emisoras simultáneamente. Ajá. No sé por qué, porque no había capacidad de selectividad del receptor y por tanto se podían interferir una y otra, aunque emitieran en frecuencias distintas. Ya, qué curioso. Porque los receptores no tenían todavía la capacidad selectiva de ajustar la frecuencia a la misma que el transmisor. ¿Cómo era esa radio de finales de los años 20? Bueno, pues era muy rudimentaria. ¿Te refieres a la radio de la emisora? La emisora, exacto. La emisora. Pues mira, era no como hoy lo entendemos, en el que está todo muy separado, lo que es el centro emisor y el sistema radiante y los estudios, ¿no? Y las oficinas. Entonces, prácticamente en la misma sala estaba ubicada la parte transmisora del equipo transmisor junto con la cabina, la pequeñita cabina de control y el locutorio. Y el locutorio además, fíjate, estaba cubierto con lo que se llamaba tela de muletón para amortiguar las resonancias y con el suelo serrín para amortiguar las pisadas. ¿Hay fotos de todo eso? Sí, Jorge? hay algunas fotos por ahí, sí. ¿Quiénes fueron los primeros locutores de Radio España? Bueno, pues la verdad es que es un misterio saberlo, porque no hay constancia de los locutores. Date cuenta que no existía todavía la profesionalidad. En cuanto a lo que se entiende hoy, pues categorías profesionales y reglamentación, la primera ordenanza laboral del sector de la radio en España data del 47, del año 47, la primera ordenanza laboral. Pero sí te puedo decir que uno de los, porque figura su nombre en lo que era la programación. La programación sí se publicaba en las revistas y diarios de la época, la programación de Radio España y de otras emisoras. No se decía específicamente el nombre del locutor, pero sí uno que era Salvador Rapallo, ya en el año 25 aparece como el locutor, presentador o cronista taurino de Radio España. Ajá, qué curioso. Salvador Rapallo. Sí. ¿Y año 25. ¿Cuántas horas hacían de programación, Jorge, en aquella época? 4 horas. 4 horas aproximadamente se hacía. 4 horas. Y date cuenta que es que se tenía luego que dejar de emitir para dar paso a la siguiente emisora local. Ajá. Y en el año 25 concurrieron 3 o 4 emisoras en Madrid. En el año 25 ya, por ejemplo, Radio Madrid, Unión Radio Madrid, Unión Radio Madrid, lo que es hoy Radio Madrid, Radio España, Radio Ibérica y Radio Castilla. Tenían concesión en Madrid y tenían entonces que alternarse en la emisión. O sea, no podían emitir simultáneamente. Se dividían el tiempo. Se dividían el tiempo 4 horas para ti, 4 horas, todas diferentes. Sí. O sea, que con un receptor cogías todas en la misma frecuencia, todas. No, en distintas frecuencias, En distintas. Cada una tenía su frecuencia, pero como los receptores no tenían capacidad selectiva,
aunque tú sintonizaras una frecuencia, se te colaba la de La la otra, emisora. la otra. Pero solo podía emitir una a la vez, solo una emisora. Solo se autorizaba, no es que pudiera emitir, por poder podían emitir las 4 o todas las que quisiera, pero el oyente, al sintonizar, al poner en marcha su receptor, se oía un guirigay de emisoras, de claro. emisoras. Jorge, 100 años, tremendo, 100 años de radio en España, ¿eh? Pues sí, efectivamente. ¿Cómo ha cambiado esto, en 100 años, Hombre, pobrecillos los pioneros, Sí. porque si llegaran a imaginar lo que es hoy, que todo el mundo tiene su teléfono móvil, que no solamente les sirve para hablar, sino para ver películas, chatear, bueno, comunicarse en todos los sentidos, Sí. Pues entonces imagínate la sorpresa que se llevaría. En 100 años todo lo que se ha avanzado, ¿no? Cuanto antes los pobrecitos, bueno, para ellos escuchar una emisora del extranjero era todo, bueno, un alucine. ¿Qué actos se van a hacer para el 100 aniversario de Radio España? Pues mira, ya de entrada te puedo decir que Lotería y Apuestas del Estado va a sacar el día 2 de noviembre un billete dedicado al centenario de Radio España. Ajá, qué bueno. Y el día 10 de noviembre la ONCE lanza un cupón también dedicado a Radio España. Luego, hoy en el Ayuntamiento de Madrid hay un pleno en donde se va a aprobar una proposición de adhesión al centenario de la radio en España con una placa conmemorativa del nacimiento tanto para Radio Ibérica como para Radio España, y también una posible calle o plaza a nombre de Radio España. Ajá. ¿Se va a hacer algún acto? Y un acto que estamos organizando o intentando organizar, mejor dicho, porque todavía quedan muchas cosas por atar, un acto institucional en la que pueda colaborar la Comunidad de Madrid. Bueno, pues yo creo que interesante estos 100 años. Hay que comentar que dentro de Radio España hay programas muy punteros, ¿no? Pues sí, es un orgullo decir que Radio España ha recuperado el mítico programa Onda Pesquera, dirigido y presentado por Jesús Ferreiro, un programa que empezó en la cadena SER ya hace 40 años, luego continuó en la cadena COPE, y ahora pues un orgullo que esté justamente en este centenario de Radio España, esté en la onda de Radio España Jesús Ferreiro, sí, que fue... Y Premio Ondas, vamos. Premio Ondas. Y hay que decir, vamos a... El Premio Nacional de Radio también ha sido recientemente, ha recibido ya varios galardones, Premio AXA, Premio Cepesca, del sector de la pesca, es decir, que fíjate, en 3 años que lleva emitiéndose Onda Pesquera aquí en Radio España, ya ha recibido 3 galardones. Bueno, y hay que decir que en el mes de septiembre, si Dios quiere, si todo va bien, que seguro que va a ir bien, también vamos a emitir este programa ilustre en la radiodifusión española aquí en la 10 Capital Radio. Pues un placer, y Jesús Ferreiro está ilusionadísimo porque Canarias, evidentemente lleno de costa y puertos y de pescadores, pues van a recibir con los brazos abiertos toda esa información. De hecho, ya se informa mucho sobre Canarias, sobre la pesca en Canarias, en Onda Pesquera. Bueno, pues a partir de septiembre tendremos Onda Pesquera, programa nacional, lo vamos a emitir aquí en la 10 Capital Radio. Y que seguro que Jesús Ferreiro estará encantado en hacer en directo también desde vuestra emisora el programa, hacer un directo con público y todo. Bueno, nosotros estaremos encantados porque vamos a llegar a un acuerdo de un convenio de colaboración con la radio más antigua de España, con Radio España. Para nosotros es un orgullo poder hacerlo. Pues también para nosotros, evidentemente.
O sea, estar con los más grandes de la radio española. Porque mira que otro día hablaremos de los cambios en estos 100 años de la radio, cómo ha cambiado y hacia dónde va, porque la radio se mantiene, ¿eh? Claro, claro que se mantiene. Mientras el ser humano tenga el sentido del oído, pues va a necesitar un medio de comunicación a través del oído, ya, que pero le permita al mismo tiempo poder hacer otras labores y no estar sentado ante una pantalla. Bueno, las televisiones están cayendo, las audiencias, las televisiones convencionales, hablo, están cayendo todos los días y la radio sigue manteniéndose en crecimiento, lentamente, pero en crecimiento. Sí, la radio, evidentemente, es que ahora mismo todo el mundo es un potencial oyente de radio por cuanto tiene un móvil. Ya. Es que cualquier persona, hasta un niño, los niños ya de 10 años tienen móvil. Sí. Y entonces un niño de 10 años que tiene móvil puede estar escuchando un contenido sonoro, ya sea una emisora de radio de cualquier parte del mundo o un podcast, ¿no? Y además con la ventaja que tiene un idioma universal que es el español. Uh-huh. Porque ¿de qué le sirve a una emisora holandesa emitir a través de Internet para todo el mundo? ¿De qué le puede servir en idioma holandés? Yeah. Pues poco, ¿no? Uh-huh. Poco. En cambio, en español, pues fíjate, ya si solamente en Estados Unidos hay 70 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, Uh-huh. más que casi el doble que en España. Uh-huh. Imagínate. Bueno, pues la radio sigue creciendo, sigue manteniéndose con muchos cambios, porque se ha adaptado muy rápido a los cambios, a las nuevas tecnologías, la radio, pero sigue en crecimiento. La televisión sigue cayendo, la televisión convencional sigue cayendo y la radio se mantiene de una manera fantástica y sigue estando. Jorge Álvarez, director de Radio España, enhorabuena por esos 100 años que van a cumplir dentro de un par de meses. Felicidades a Radio España, la radio más antigua, la radio decana en este país. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Madrid. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.